Y vamos a ir entonces al libro de Marcos y continuar en nuestro camino a través del el Evangelio según San Marcos. Cuando empecé la serie en Marcos no pensé en que coincidiríamos también pues en el tiempo de la lectura de la Biblia. O sea, mañana y tarde vamos a estar en pasajes muy cercanos. Esta mañana vimos el capítulo 1 de Juan, pues ahora vamos el principio de Marcos, hablando de periodos de tiempo muy parecidos. Pero bueno, yo no lo planeé así, así es como ha salido. Realmente lo que haremos es por las tardes, yendo a través del libro de Marcos un poquito más detalladamente, podremos ver más, con más detalle el ministerio de Jesús. Y por las mañanas pues iremos a grandes rasgos hablando de algunos de las cosas, resaltando algunas de las cosas pues a un paso más rápido. Entonces, el libro de Marcos, bueno, la semana pasada terminamos el capítulo 1 y vimos pues el principio del ministerio de Jesús, ¿no? Y vimos que sanó un leproso, sanó a la suegra de Pedro, dice que pues sanó a muchas personas y Jesús lo hacía siempre, dice, por compasión, lo hacía para el bien de las personas de allí, pero no lo hacía para que se hablase de los milagros en sí. Los milagros nunca... Él no vino a la tierra para hacer milagros. No vino para sanar a la gente físicamente, ¿no? Todos los milagros estaban hechos pues con el propósito de que escucharan el mensaje que predicaba. Las palabras que enseñaba el Señor Jesús, eso fue siempre el propósito de todo. Y vimos la semana pasada, ¿no? Como a veces la gente se distraía ya con los milagros y Jesús pues tuvo que irse porque la gente se amontonaba mucho por los milagros y pues quería espectáculo, quería un show y Jesús no, por eso no había venido Jesús. Nada, no se han conectado, pues nada. A veces sanaba a una persona y esa persona pues lo decía a todo el mundo y la gente empezaba a seguir pues queriendo ver un show, queriendo ver un espectáculo. Que habla mucho de los ministerios, pues mucho de lo que tiene mal nombre el cristianismo, mucho de lo que pues realmente da vergüenza al nombre de pues, el nombre de los cristianos, es pues muchos de estos supuestamente pues predicadores de la Biblia que no, realmente lo que están haciendo es un espectáculo, ¿no? Están haciendo pues intentando montar un show y la gente viene para ser entretenida. Y vemos en Jesús que él huyó de todo eso. Específicamente intentó minimizar, pues, y en este caso, pues milagros de verdad, ¿no? Cosas realmente maravillosas, pero no quería que eso fuera el enfoque, sino sus palabras, sino lo que estaba enseñando. Así que bueno, vamos a continuar entonces. Marcos capítulo 2, versículo 1, y ver qué más cosas hace el Señor Jesús. Y ahora vamos a entrar un poquito más en el tema de los discípulos y cómo va empezando a preparar estos hombres que le seguían para continuar su obra. Dice el versículo 1 de Marcos capítulo 2, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Se había ido, nos dijo el capítulo anterior que fue recorriendo Galilea, visitando diferentes pueblos, ¿no? Pues vuelve a Capernaum y la gente oyó que había vuelto. Dice el versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Otra vez, ¿no? Lo importante para Jesús era el mensaje que estaba enseñando, y él estaba enseñando el arrepentimiento. Estaba hablando de la necesidad de cambiar las acciones, de vivir distintamente, de pedir perdón. Bien. Y la gente a veces venía por el tema de los milagros, pero se quedaban para escuchar la predicación. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Bien. Pues tenemos entonces a un hombre paralizado. Bien. No sabemos cuánto ni cómo había pasado, pero este hombre pues no podía moverse por su cuenta. Y vinieron 4 amigos suyos, 4 personas, y llevándole.
queriendo acercarle a Jesús, evidentemente para ser sanado, ¿no? Jesús ya había ido sanando a gente y la gente ya sabía que Jesús podía sanar. Estas personas le traen a Jesús. ¿Qué pasa? Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, había tanta gente, tanta aglomeración que no pudieron acercarse, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y muy ingeniosos, la verdad, los amigos. Ellos lo único que querían era ayudar a su amigo, ayudarle a ser sanado, acercarle a Jesús. Bien, y entendían que su única esperanza era Jesús, era pues traerle a los pies de Jesús. ¿Qué pasa? No pueden porque hay tanta gente, no hay espacio. Jesús está dentro de una casa, un edificio, y está allí repleta de gente, así que estos amigos llegan hasta el techo. Según entiendo, pues el techo no era era un techo donde se podía subir y quedar, no un techo pues como los nuestros, ¿no? Era también casi como un porche, como se dice, una terraza. Bien, suben y pues abren el suelo, cavan un agujero. Y yo me imagino que estarían haciendo ruido, distrayendo a los de abajo, no sé cómo funcionaría. De repente caería un poco de polvo, caería igual una piedra o dos, hasta que abren un agujero de suficiente tamaño como bajar a esta cama, que necesitas un agujero bastante grande para eso. Bueno, lo consiguen, dice, al ver Jesús, la fe de ellos, fe porque realmente no estamos hablando de algo fácil aquí, estos se empeñaron muchísimo. Imagínate lo tonto que habría quedado hacer todo esto y después que Jesús no les sanara. Bueno, estaban confiadísimos, ¿no? De que si pudiesen acercarle a Jesús, pues él sería sanado. Dijo Jesús al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora esto lo dijo y sorprendió a todos, ¿no? Porque los amigos no le trajeron para esto. Ahora Jesús, como digo, el mensaje consistentemente de Jesús era perdón de pecados. Esto iría en el contexto de lo que estaba hablando. Bien, no sabemos exactamente qué estaba predicando en ese momento, qué estaba diciendo, pero esto iría relacionado a lo que estaba enseñando. Bien, porque él enseñaba eso, perdón de pecados. Y él le dice a este hombre, tus pecados son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, dice, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aquí, bueno, los escribas diciendo algo sensato, diciendo algo correcto, ¿no? O sea, Jesús lo que acaba de decir, y como digo, esto iba con lo que estaba predicando, no vino de la nada, ¿no? Pero Jesús le acaba de decir que él perdonaría su pecado. No nos habla de lo que dijo este hombre. Yo me imagino que este hombre quería, o le pidió incluso quizás a Jesús perdón de pecados. Piensa en el tiempo que pasaron cavando el hoyo en el techo. Estaría, quién sabe cuánto tiempo ahí escuchando. Cuando llega a Jesús, yo no sé si ocurrió exactamente así, ¿no? Pero yo me imagino a este hombre que había sido traído por ser paralítico, para ser sanado. Cuando llegó por fin el momento de estar con Jesús, este hombre entendió que su necesidad mayor que ser sanado físicamente era su pecado. Eso es lo que me imagino que pasó. No nos habla tanto detalle, ¿no? Y simplemente nos dice que Jesús saltó al tema del perdón de pecados. Pero, como digo, yo me imagino que eso es lo que había pasado. El hombre quería ese perdón de pecados. Ahora, lo que dijeron aquí los escribas es verdad. Ningún hombre tiene la autoridad de decir, pues, tus pecados son perdonados, porque los pecados, yo puedo perdonar el que me haga algo a mí, pero este hombre no había pecado contra Jesús, ¿no? O sea, humanamente no había Jesús no le estaba perdonando por un insulto o por interrumpirle la predicación de esta forma.
Jesús le estaba hablando de perdón de todos sus pecados. Estaba hablando de algo que únicamente podía hacer Dios, ¿no? Porque este hombre había pecado contra Dios. Sí que tienen razón los escribas. Solo Dios podría perdonar estos pecados. Así que dicen, ¿por qué habla así? Es blasfemia. Bueno, Jesús ahora les va a contestar. Esto lo decían en sus cabezas, ¿no? No lo decían en voz alta. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, o sea, veía que esto estaba pasando por sus cabezas, ¿no? Les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Yo me imagino, ¿no me habéis estado escuchando? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús está predicando perdón. Y aquí está demostrando ser el Hijo de Dios. Dice, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirte, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, esto es una frase interesante, ¿no? Porque, por un lado, es muy fácil decir algo que no se puede ver visiblemente, ¿verdad? O sea, imagínate que yo le digo a alguna persona en la calle, oye, tus pecados te son perdonados. De una forma es más fácil decir eso que sanarle, ¿verdad? O sea, una persona que tiene un problema físico, más fácil hacer palabras, por decirlo así, decir algo, que curarle. Pero de la misma forma, ¿qué es más fácil? ¿Curar a una persona físicamente o curarle espiritualmente? Que es de lo que estaba hablando Jesús. O sea, eliminar sus pecados. ¿Cuál es más difícil? Pues, por el otro lado, es muchísimo más difícil, es imposible, eliminar los pecados de uno. O sea, Jesús está hablando aquí un poco en dos niveles. Visiblemente, pues es muy fácil decir algo, ¿no? Pero que fuera de verdad, y Jesús, vimos hoy, esta mañana, ¿no? Que Jesús era la verdad, siempre decía la verdad. Era, pues, la definición de la verdad. Que Jesús dijera, tus pecados te son perdonados, pues Jesús está anclando su reputación, la fe que tiene la gente en él, pues él está diciendo, yo declaro que son perdonados tus pecados. O sea, en un sentido mucho más difícil que lo que era sanarle físicamente, ¿no? Hay que entenderlo de las dos formas. Jesús está predicando acerca del perdón de los pecados. Ahora ha dicho que este hombre ha sido perdonado, pero claro, eso no se puede ver. ¿Cómo va a saber la gente que este hombre ha sido perdonado o no? Jesús podría estar inventándoselo, ¿no? Bueno, dice entonces, versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, esa palabra potestad, pues autoridad, ¿no? O poder. Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ojo, Jesús está diciendo que el Hijo del Hombre es sí mismo. Para que sepáis que yo puedo perdonar pecados, se está declarando aquí Dios, ¿no? Está diciendo que Él es Dios. Únicamente Dios puede perdonar los pecados que son hechos contra Dios. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice el 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ya hemos visto varios milagros en el capítulo anterior, pero en este milagro, el apóstol, o el autor, Marcos, realmente nos está apuntando al porqué de los milagros. ¿Por qué hacía Jesús los milagros? Bien, los milagros no eran el centro de su ministerio. No eran, una vez más lo repito, ¿no? Jesús no vino para hacer milagros. Él vino para predicar y vino para después morir en la cruz, para cumplir el evangelio. Él está aquí predicando acerca del perdón, hablando de restaurar la relación con Dios que el pecado elimina, y ha hecho un milagro espiritual en este hombre. O sea, Jesús le ha perdonado los pecados. Eso únicamente lo puede hacer Dios. Jesús lo ha hecho
Y la gente alrededor pues le ha visto declararlo, le ha visto decirlo. Y dice, para que sepáis, y ojo, por esto lo hace en este orden, ¿no? Para que sepáis que lo que he dicho ahora no era, pues, fanfarronar o lo que sea, no era invención, voy a demostrar que soy Dios haciendo qué? Pues sanando a este hombre, haciendo un milagro pues físico, visible, para que la gente lo vea. Y eso es lo que hace, ¿no? Le sana a este hombre paralítico, hace un milagro. No estamos hablando aquí de trucos ni nada, no. Jesús hace un milagro, se levanta este hombre, dice, toma su lecho y sale, y todos glorifican a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿De qué hablan? Bueno, no han visto sanación, puede ser, pero estos que le han seguido a Jesús, pues ya le han visto sanar a personas. O sea, no es seguramente la primera vez que le ven a Jesús hacer un milagro. Pero ¿qué es lo que están viendo? Están viendo que Jesús no solamente sana físicamente de los problemas que tengan las personas físicamente, que era capaz de hacer eso, sino que está hablando de sanamiento espiritual. Está hablando de algo muchísimo más profundo. ¿Bien? En la iglesia, muchos van a la iglesia porque esperan que la iglesia les ayude físicamente. Y la iglesia, bueno, conocer a Cristo y lo que Dios manda, sí ayuda físicamente, ¿no? Ayuda a las personas que están atrapadas en vicios, atrapadas en pecado. Ayuda a arreglar la vida física. Pero eso no es la función de la iglesia. La iglesia no es un centro de rehabilitación sin más, ¿no? No está simplemente para ayudar a la gente en un plano físico. El propósito de la iglesia, igual que el propósito de Jesús aquí, es ayudar a las personas espiritualmente, ¿no? Guiar, por decirlo así, a las personas a los pies de Jesús, que a través de Jesús, que a través de Dios, sean sanados espiritualmente, ¿no? Lo físico también, y la iglesia pues intenta ayudar y ayuda a la gente, pero nuestro propósito no es eso. O sea, existen las ONGs y gloria a Dios por ello, ¿no? Pero la iglesia no es una ONG de esta forma. La iglesia no está simplemente para ayudar físicamente a las personas. Como digo, no que fuera nada malo todo eso, evidentemente, pero la iglesia sirve una función mucho más importante. Como Jesús, estamos para ayudar espiritualmente a la gente. Apuntar a las personas a Dios y a la salvación, al perdón de los pecados, ¿no? Y eso es lo que está haciendo aquí Jesús. Mucho más profundo que lo que es simplemente sanar a este hombre paralítico. Y la gente pues se maravilla, ¿no? Glorifican a Dios diciendo, pues esto es nuevo. Y lo era. Nunca habían visto sanamiento espiritual de esta forma. Porque Jesús, o sea, realmente Jesús está diciendo, yo soy Dios. Está demostrando su divinidad aquí. Bueno, versículo 13. Después, volvió entonces a salir al mar, esto es el mar de Galilea, que en realidad es un lago, se llama un mar, pero bueno. Volvió a salir al mar y toda la gente venían a él y les enseñaba. Jesús, pues, como se amontonaba mucho la gente, pues a veces subía a un barco y enseñaba desde el barco, ¿no? Y así, pues no le podían rodear a menos que quisieran mojarse. Versículo 14. Bueno, no, hemos saltado un poquito. Otra vez el enfoque es en la enseñanza de Jesús. Bien, Jesús, o sea, Jesús está aquí para predicar, no está para simplemente sanar a la gente. Se fue, entonces, enseñaba y dice, y al pasar, no sé si esto es yendo hacia el mar o después de ello, bien, no estoy seguro, pero dice, al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Bien, ahora aquí hace falta un poco de contexto de la cultura en la que vivía Jesús y vivían los de ahí, ¿no? El mejor ejemplo que me viene a la mente, y es muy mal ejemplo, pero el mejor ejemplo que me viene a la mente es el recaudador de la OTA, aquí en la ciudad. Los que tienen coches y aparcan en zona de OTA, zona azul, que aquí en Irún pues tenemos mucho de eso, pues ven al recaudador de la OTA, o el que
va mirando los papelitos y multándote si no has pagado. Pues un poquito de la misma forma que la gente veía a los recaudadores de tributos públicos. Evidentemente, pues mucho peor veían a estas personas. ¿Por qué? Porque Leví, igual que Zaqueo, que aparece en otra parte de la Biblia, bien, estas personas son judías, son judíos que están trabajando para los romanos, recolectando los impuestos de Roma sobre Israel. Bien, ahora nosotros pues no vivimos bajo un imperio. No tenemos una nación conquistada por otra nación donde la nación más fuerte pues le exige tributos. No, eso ya no existe aquí, ¿no? Pagamos impuestos al Estado, pero esto es muchísimo más afrenta, o esto dolía muchísimo más que simplemente pagar los impuestos como pagamos nosotros. Esto es, pues los romanos diciendo, yo soy más fuerte que tú, págame. Por lo tanto, ¿no? Al final han conquistado a este pueblo y les están extrayendo dinero. Bien, los judíos odiaban a los romanos. Y me imagino pues todas las otras naciones pues tendrían la misma relación, ¿no? A nadie le gustaba pagar dinero a otra nación, ese dinero se iba a Roma, no eran impuestos que eran para mejorar su ciudad ni nada de eso, no, esos impuestos era decir adiós, se iban a Roma, eran tributos, ¿por qué? Porque Roma era más potente y ya está. Bien, por lo tanto, los judíos que se aliaban con los romanos y pedían impuestos de esta forma eran odiados, eran la escoria de la tierra, la escoria del pueblo, ¿no? Eran personas que conseguían mucho dinero, se hacían ricos a expensas del pueblo. Bien, y bueno, hay otras similaridades, pero bueno, ya se entiende lo básico, ¿no? Leví era una persona extremadamente odiado, por lo tanto. Bien, esto es una persona que la gente normal no asocia con él. Lo que pasa, no podían hacerle daño, no podían hacer nada contra Leví porque Leví tenía el respaldo de toda Roma, ¿no? Está trabajando para los fuertes. Y Jesús va a él, le ve sentado en el banco y en vez de, me imagino, maldecirle como harían los demás, pagando sus impuestos y llamándole cualquier cosa, pues Jesús le dice, sígueme. Y levantándose, dice, le siguió. Ahora, como digo, pues no tenemos mucho contexto bíblico. Yo me imagino que Jesús ya había tenido relación con esta persona, me imagino. Quizás Leví escuchaba cuando predicaba Jesús, quizás Jesús predicaba cerca y este hombre estaba atento. Me imaginaría que había alguna relación de antemano, que no era simplemente hablar con un extranjero, una persona desconocida y diciéndole sígueme. Podría ser. Ocurrió con algunos de los otros discípulos. Pero el hecho es que aquí Jesús está eligiendo a uno de sus discípulos y escoge una persona. Dice, no podrías escoger a alguien más odiado. Bien. Dice, aconteció entonces, ¿qué pasa? Pues Leví empieza a seguir a Jesús. Jesús empieza a pasar tiempo con él y dice, aconteció que estando Jesús en la mesa en casa de él, o sea, Jesús se acerca a la casa de Leví, Leví prepara una cena, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Ahora, esto es increíblemente importante, fascinante realmente. Jesús es un personaje muy, muy, muy curioso, ¿no? Dentro del pueblo judío. Él pues tiene un montón de gente siguiéndole. Está intentando predicar y tener una influencia, efectuar cambios. Y lo que hace aquí no tiene ningún sentido, pues lógicamente hablando. Es muy, muy malo. Imagínate un político. Bien, un político que quiere quedar bien con la gente, quiere, pues, su poder político, lo que sea, que va y se asocia queriendo con
Pues el grupo más odiado de todos. Bien, ¿conoces a algún político que haya hecho eso? Igual habrá algún bueno, honesto de por ahí, que es la excepción, yo no sé. Pero de normal no ocurriría. Los políticos sondean, buscan a ver qué es la opinión de la gente y yo voy a irme donde la mayoría esté contento conmigo. O sea, intentas agradar a la mayoría, o intentan agradar a la mayoría, ¿no? Eso es el juego de la política. Pues Jesús está haciendo lo opuesto, está yendo a el más odiado. Y claro, Leví no es el único. Leví no tiene amigos respetables. Sus amigos son los demás odiados, ¿no? Los otros publicanos y otros pecadores. Gente rechazada por la sociedad. Gente que las personas respetables no quieren tener nada que ver con él. Todos ellos son, pues, el círculo de amistad de Leví. Lo que tienen en común es que la mayoría les odia. Bien. Hay... Bueno, en nuestra cultura vivimos en, pues, tiempos diferentes, pero de la misma forma pues hay muchos paralelos, ¿no? Hay clases de personas, bueno, piensa en racismo y en razas. Clases de personas, tipos de personas, trabajos que los demás discriminan contra ellos, ¿no? Para usar la palabra del día, pues se discrimina mucho contra grupos pequeños, contra minorías. Esto es lo que está pasando aquí, ¿no? Jesús está yendo a un grupo muy, pues, discriminado, que los demás les odian, y voluntariamente está yendo a su casa rodeándose de estas personas. Y nos dice por qué, ¿no? O sea, ¿por qué lo hace? Porque, dice al final, había muchos que le habían seguido. Estas personas no deseables, por decirlo así, socialmente, estas personas que la mayoría odiaba, ¿qué habían hecho? Pues habían seguido, escuchado y creído en Jesús. Y realmente lo que nos está enseñando aquí Jesús es que no tenía en absoluto acepción de personas. Él no iba con la cultura en cuanto a lo que la gente que la cultura valora y la gente que la cultura desprecia. Para nada. Jesús predicaba y se asociaba con los que escuchaban y le seguían, los que aceptaban el mensaje del Evangelio. Bien, y no estamos hablando de seguían en la idea hoy en día de que le pagaban dinero o que sacaba algún provecho de estas personas. Jesús no le aprovechaba nada tener estas personas como seguidores. No le estaban pagando un diezmo ni nada de eso, ¿no? Estas son personas que le seguían pues porque habían escuchado su mensaje y querían aprender más y querían obedecer lo que Jesús estaba predicando. Jesús fue entonces y pasó tiempo con los indeseables de la sociedad. Bien, que yo creo que muchas veces como cristianos fallamos mucho y nos preocupamos demasiado por el qué dirán, pues este círculo de amigos que tengo me mirará mal si asocio con tal persona, por lo tanto, pues que no nos vean juntos. O vas a tener cuidado. Y nos preocupamos demasiado por lo que es, pues, socialmente aceptable, lo que es socialmente bueno. Bien. Deberíamos ser como Jesús. Deberíamos ser y hacer como Él. Para Jesús, todas las personas tenían exactamente el mismo valor. Bien, ricos o pobres, incluso judíos o no judíos, todas las personas con quien interactuaba tenían exactamente el mismo valor, porque eran, pues, creación de Dios, creados en la imagen de Dios, y les amaba por igual. Y no buscaba un grupo de seguidores con potencia política,
no buscaba un grupo de seguidores con dinero que le apoyaran. Jesús buscaba los que escuchaban el mensaje del Evangelio. Y eso es nuestro ejemplo, eso es nuestro modelo a seguir. Um, yo no estoy de acuerdo con algunos que buscan enfocar en un grupo específico de quieren formar una iglesia de una categoría, ¿no? Enfocándose en un grupo y haciendo cosas que vayan a gustar a cierto grupo de personas. Eso tiene mucho sentido, pues según el marketing. Si quieres hacer una empresa, si quieres ganar dinero, o si quieres hacer algo pues no cristiano, no espiritual, pues siempre te viene bien escoger un grupito y hacer todo lo que estás haciendo pues dirigido a este grupo, ¿no? Porque así crecen las cosas. Pero la iglesia, creo yo, no debería ser así, porque Jesús no obraba así. Jesús predicaba a todos, pasaba tiempo con los que les seguían, con los que le escuchaban. Bien, y eso es lo que vemos aquí con Leví. Él va a ir cogiendo discípulos, va a ir reuniendo personas para después entrenarles, pero vemos que les escoge y dentro de los discípulos vemos a toda clase de personas. Y a Jesús le daba absolutamente igual cómo eran estas personas, ¿bien? O de qué grupo, de qué clase social. Dice entonces, bueno, ahora hablamos de las consecuencias. ¿Qué pasó? Bien, los escribas y los fariseos, que no hemos hablado de ellos todavía, pero estos son los respetables, los religiosos. Jesús era un maestro de las escrituras, ¿no? Él enseñaba las escrituras y por defecto era de la clase de los escribas y de los fariseos, aunque no había ido, o sea, no era uno de ellos, pero era el mismo tipo de persona porque enseñaba la Biblia y era religioso, ¿no? Pero los escribas y los fariseos, que le veían comer, dice, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, publicanos otra vez, pues estos recaudadores de impuestos, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. O sea, lo miran y dicen, esto no está bien. ¿Por qué él pasa tiempo con esta gentuza? Estas personas indeseables. Demostrando, evidentemente, que ellos obraban distintamente, ¿no? Ellos obraban de otra forma, no se asociaban con este tipo de personas. Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y otra contestación muy perspicaz, muy profunda, que dice aquí Jesús. Porque Jesús lo deja muy claro, ¿no? ¿A quién ha venido a servir? Dice a enfermos, no a sanos, a enfermos, a gente que tiene problemas, ¿no? Eso es lo que significa enfermos. Él ha venido a predicar el perdón de pecados, el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿A quién? A pecadores, a los que tengan pecado. Ahora, Jesús sabía que todos, incluyendo los fariseos y los escribas, los fariseos y todos los que se consideraban buena gente, ellos también eran enfermos. No está diciendo Jesús que ellos no le necesitan. Bien, pero Jesús lo que está diciendo es que ha venido buscando a enfermos. No ha venido a llamar a justos. Y no va a gastar su tiempo con los que creen que son justos, aunque no lo son. Bien, aunque eran pecadores. Y más adelante, pues, sus pecados se revelarían, ¿no? Pero Jesús no se está preocupando por los que se consideran justos. Él está para los que se van a arrepentir, los que demuestran el arrepentimiento. Y eso es la marca del cristiano. El cristiano es el que más reconoce su pecado, ¿no? No hay cristiano, no debería haber cristiano, que se considere buena persona. Eso es un poco antitético a lo que es ser cristiano. No hay cristianos justos, no hay cristianos buenos. Los cristianos son todos
si son salvos de verdad, arrepentidos, ¿no? Han confesado su pecado, han reconocido su pecado y se han llamado a sí mismos pecadores. Y esas son las personas que buscaba Jesús, los que reconocían que eran pecadores. Bien, obviamente no está celebrando su pecado, no está contento con su pecado. No, la idea no es que esta gente peque más, sino que Jesús está buscando los que reconocen su pecado. Y eso es, bueno, es muy básico el Evangelio, ¿no? El Evangelio es que las personas dicen, soy pecador, necesito salvación. Como el enfermo, ¿no? Imagínate, y ahora con el COVID es pues muy buen ejemplo. Tenemos aquí una enfermedad que algunos manifiestan síntomas, algunos no, ¿verdad? Supuestamente, pues uno puede tener el COVID y no tener síntomas, o tener síntomas muy leves y, la verdad, no tener idea de que lo tiene. Pero ese COVID es igual de malo, igual de peligroso, infeccioso, que el que tenga un montón de síntomas, ¿no? Los dos son enfermos. Tienes a una persona que no está manifestando síntomas y a una persona que sí. Y los dos pueden infectar a otros, los dos tienen el mismo problema, bien, y más adelante pues quizás se desarrollen síntomas y quizás lleve a peor, o quizás no, porque bueno, no es... el COVID no es tan serio como el pecado. Pero las dos personas tienen el mismo problema. Tienen el problema dentro de sí del COVID. Ahora, ¿cuál de los dos va a recibir tratamiento? Y ahora, o sea, se puede tomar la PCR y todo eso y bien. Pero si el enfermo no busca la cura, no puede ser sanado. Bien, el enfermo no puede ser arreglado de sus síntomas sin buscar al médico. Y yo sé que no es un ejemplo perfecto, ¿no? El COVID no mata a todos y pues, se va corrigiendo y después de un tiempo pues te sanas por tu cuenta. Pero no así con el pecado. Bien, la Biblia dice que absolutamente todos están infectados con el pecado. O sea, ricos y pobres, buenos supuestamente y malos, de toda casta social, todos están infectados con esta enfermedad del pecado. Todos han pecado. Bien. Ahora, hay algunos que lo reconocen y algunos que no. Y hay algunos que tienen más síntomas y otros que no. Pero todos tienen dentro el mismo virus, el mismo problema. Bien. Y Jesús dijo, yo he venido a buscar a los enfermos. Y está hablando de los que están buscando la cura a su enfermedad. No he llamado, Jesús no está allí para los que se consideran justos, como los fariseos y los escribas. Bien, ahora Jesús les predicaba a ellos también. No es que les ignoraba, ¿no? Y les hablaba de su pecado, ¿no? Pero su enfoque era en los que se reconocían pecadores. Y eso debería ser lo que hacemos los cristianos también, ¿no? Estamos para ayudar a pecadores, ayudar a enfermos. Y Jesús les dijo eso. Por eso pasó tiempo con Leví, por eso pasó tiempo con estas otras personas, pues, indeseables. ¿Por qué? Porque no importaba su trabajo, no importaba qué tipo de persona eran. Él venía a enfermos. Él venía a un problema fundamental que afectaba a todos por igual. Bien, es lo que está diciendo Jesús, su respuesta a los fariseos. Versículo 18, tema un poco nuevo, aunque va conectado, pero bueno, saltamos, esto es párrafo nuevo. Bien, dice, y los discípulos de Juan, este es Juan el Bautista, bien, y los fariseos ayunaban, y vinieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Vale? Hay que hablar un poquito del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Bueno, el ayuno estaba en la Biblia y estaba era parte de la cultura de los judíos. La idea del ayuno es abnegación o sacrificio, el dejar una cosa importante, como la comida, por un tiempo para enfocarse
espiritualmente en otra cosa, una cosa más importante. Es una forma de demostrar, decir, ¿no?, que mi vida espiritual es más importante que mi vida física. Y el ayuno, pues, los discípulos de Juan, que eran, pues, seguidores de Dios, no estamos hablando de malas personas, ¿no? Los discípulos de Juan el Bautista tenían las costumbres, como los fariseos, de ayunar. Bien, y habían, pues, diferentes horarios, cada X tiempo, pues, ayunaban, y lo hacían, era simbólico, era ceremonial, pero era con el propósito de cuidar de su vida espiritual por encima de su vida física. Bien, en la Biblia, pues, habla en el Nuevo Testamento también los cristianos ayunando. Bien, los discípulos lo hacían, en la iglesia lo hacían, y es otra vez, elevar lo espiritual elevarlo sobre lo físico y demostrar que lo espiritual es más importante para una persona que lo físico. Bien, al final era un rito, al final era una cosa que se hacía como tradición, y una tradición buena. Bien, pero nos dice, los discípulos de Juan y los fariseos lo hacen y vieron que los discípulos de Jesús no lo estaban haciendo. Dice, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Es curioso. Jesús no nos dice que ayunó directamente, no nos lo dice en esas palabras, pero sí nos dice que en ocasiones, cuando Jesús se apartaba completamente de todos para pasar tiempo con Dios, que es concepto muy similar al ayuno. Y le costaba mucho porque la gente no le dejaba escaparse, por decirlo así, ¿no? Pero Jesús tenía este enfoque en lo espiritual y pasaba tiempo, buscaba la forma de pasar tiempo en comunión con Dios, orando y a solas con Dios, dejando todo lo físico aparte. Me imagino también hoy ayunando. La única otra ocasión que se me viene a la mente es, pues, en el periodo de tentación en el desierto, pues Jesús pasó 40 días ayunando. Bien, no sé si puede ser 40 días sin comer absolutamente nada o 40 días continuos de ayuno en cierto momento, o sea, pero pasó 40 días ayunando, otra vez con motivo espiritual. Dice, entonces, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Acusando a Jesús de que sus discípulos no fueran tan espirituales como los suyos. Bien, al final lo que están haciendo aquí los fariseos es decir, oye, no hacen como nosotros, por lo tanto no serán tan espirituales como nosotros. Es esencialmente lo que están diciendo, acusándole. Dice Jesús, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Muy curioso lo que dice aquí. Dice, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Bien, vamos a continuar y leer el párrafo entero. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Bueno, vamos a esperar allí y después continuamos con esto. Le responde entonces Jesús diciendo, el ayuno, y no está aquí hablando de que fuera malo el ayuno, ni mucho menos. Como digo, Jesús ayunó en otra ocasión y sus discípulos lo hicieron más adelante, ¿no?, en el tiempo de la iglesia. Pero la respuesta que da Jesús es que el ayuno no debería ser un rito. El ayuno tiene su momento, tiene su función, y como toda cosa espiritual, si se convierte en un hábito, sin más, de hacerlo sin pensarlo, o sea, de hacerlo simplemente por hábito, no tiene no tiene utilidad ya, o por lo menos no tiene la utilidad que uno espera. Jesús está diciendo, ahora no es el momento de ayuno. De la misma forma que Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo en la tierra, ¿no? Hay un tiempo para fiesta y un tiempo para lamento. Pues Jesús está diciendo, ahora no es el momento de ayunar para los discípulos. Bien, ¿por qué? Bueno, no lo sé del todo, pero los discípulos estaban muy ocupados
en crecer espiritualmente con Jesús, ¿no? El tiempo de enseñanza de Jesús era un curso intensivo espiritual y estaban recibiendo el alimento espiritual que necesitaban. Quizás el ayuno en esos casos pues no añadía nada, ¿no? Porque estaban ya siendo enseñados muy claramente, muy intensamente. Ah, como digo, no sé el por qué dijo Jesús que no era necesario en este momento, pero lo que les está diciendo es muy claro. O sea, el principio que está enseñando Jesús es que hay momento para hacerlo, hay momento para no hacerlo, y hay que asegurarte de que lo estás haciendo por el motivo correcto. O sea, no ayunes por costumbre, no ayunes simplemente por hacerlo, sino que tenga propósito, es lo que les está diciendo. Y en este momento, dice, los discípulos no tienen ninguna falta de ayunar, no es lo que les toca ahora. Ahora lo que va a hacer Jesús es convertirlo en enseñanza. O sea, ellos le hicieron una pregunta, él respondió a la pregunta y ahora lo va a convertir en enseñanza, como solía hacer, ¿no? Y ahora en el versículo 21 dice así. Esto suena muy raro, pues porque son tiempos antiguos y explicaré un poquito lo que está diciendo, ¿no? Pero bueno, pues, terminamos lo que dice. Versículo 21. Nadie, dice, pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Tiempos diferentes, ahora lo explicaré, ¿no? Ahora hace el mismo ejemplo, pero dando otro ejemplo. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bien, con la tecnología las cosas cambian mucho, ¿no? Y la ropa no es, o sea, las cosas han cambiado mucho de los días cuando se cosía toda la ropa por su cuenta, se arreglaban las cosas pues a mano, el vino pues lo preparaban ellos todo a mano, en fin. Esto está hablando de cosas muy específicas a su cultura, pero lo que está enseñando Jesús, o sea, estos ejemplos que serían muy claros para los de su día, lo que está diciendo Jesús es que no se mezcla lo nuevo con lo malo. O sea, no se... son diferentes, tanto la ropa antigua como la tela nueva y los odres viejos como el vino nuevo son distintos. Y está hablando es la misma idea de lo que dijo con el tiempo de ayuno. Hay que discernir entre el uno y el otro. No está hablando de que lo nuevo sea ni mejor ni peor, no, eso no es el tema aquí. La idea es discernimiento. Discernir cuándo es el momento de una cosa, cuándo es el momento de otra cosa. ¿Bien? Y como digo, es un poco confuso porque son ilustraciones que son difíciles de entender, pero el concepto es que no se mezclan estas dos cosas distintas. En el Antiguo Testamento hay pues estos pasajes hablando de que no se debían mezclar diferentes tipos de cosecha juntas, no se podían tener dos animales diferentes trabajando a par. O sea, concepto de la idea de separar o discernir entre diferentes tipos de cosas. Y bueno, volviendo al tema del ayuno, lo que Jesús está diciendo es que hay que discernir. Como en todo ejercicio espiritual, toda actividad espiritual, hay que entender cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Me hace pensar mucho en las diferentes reacciones que he visto yo a diferentes pastores, diferentes iglesias reaccionando a los tiempos del 2020 con el COVID, ¿no? He visto a gente decir que no se debe cambiar formato de las cosas, o sea, no se debe dejar de reunirse con la iglesia o cambiar de lo que era antes, porque el virus no es más fuerte que Dios. Deberíamos confiar en Dios en vez de
cambiar las cosas por el virus. Hay pastores que no quieren aceptar ningún tipo de cambio en el formato de la iglesia, en el formato de cómo se hacen las cosas, ¿bien? Y yo creo, mi opinión aquí, ¿no? Pero yo creo que va relacionado con lo que está enseñando aquí Jesús. Y eso es que todo rito, toda cosa que hagamos espiritual, tiene que tener detrás un propósito, tiene que tener detrás discernimiento. Y hay que hacer las cosas en el momento apropiado, de la forma apropiada, y cuando hay que cambiar, bien, por ejemplo, pues en tiempos diferentes como estos, sí, creo yo, según entiendo yo, pues lo correcto es cambiar, estar dispuesto a modificar las cosas con el tiempo según las circunstancias, ¿no? Por eso pues, en nuestra iglesia pues hemos hecho un montón de cambios intentando adecuarnos a las regulaciones con todo el COVID, y estamos haciendo las cosas por internet y todo eso, ¿no? En mi mente pues es esta misma idea. Actuando con discernimiento, intentando actuar con discernimiento, reconociendo el propósito detrás de los entre comillas, ritos o las tradiciones que hacemos como iglesia. Ver que hay momento para una cosa y hay que ser flexible, o hay que poder adecuarse a lo que es correcto en cierta circunstancia. Igual me he enrollado mucho ahí, no sé si se ha entendido muy bien. Pero Jesús está enseñando en contra de el ritualismo. En contra de el hacer las cosas simplemente por tradición, simplemente porque no hay que cambiar nunca. ¿Bien? Hay iglesias que no están dispuestos nunca a cambiar nada y lo hacen simplemente pues o tienden hacia el ritualismo. Y Jesús está diciendo no al ritualismo. Que es nuevo, es muy curioso, porque el Antiguo Testamento era muy ritualístico. O sea, era muy de muchas pautas y tenían que seguir las pautas exactamente como Dios había dicho, ¿no? Jesús está hablando un poco de algo nuevo aquí, y la idea es entender el principio detrás del ritual, o el principio detrás de la tradición, y no está diciendo de no ayunar, sino reconocer el momento y el tiempo adecuado, y, como digo, está luchando contra el ritualismo, que estaba de auge, o que era lo que demostraban los fariseos en su día. Al final los fariseos eran gente de rituales, gente de reglas, y había que hacer todas las cosas exactamente según las pautas siempre que habían mandado, y Jesús está rompiendo con esto. Y tenemos un ejemplo más. Yo sé que está yendo el tiempo, así que voy a intentar terminar el capítulo muy rápidamente. Justo después de este pasaje, pues hay otra historia que espero que veáis, va súper relacionado, o sea, continúa este mismo tema de no ser ritualistas. No sé si estoy usando la palabra bien, ¿no? De entender el por qué hacemos las cosas espirituales. Mira lo que dice el versículo 23, ¿bien? Aconteció que al pasar, y estas cosas están unidas porque el tema es el mismo. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, pasando un camino al lado de un campo, bien, dice, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Y empezaron a comer de lo que había en el campo al lado. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Aquí habría mucho que explicar también en cuanto al día de reposo. Abreviaré, pero bueno, intentaré explicar el propósito de lo que está pasando aquí, ¿no? Pero continuamos. 25. Pero él les dijo, Jesús les dice a los fariseos, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También le dijo, el día de reposo
fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y el último versículo lo leeré al final, porque un poco termina todo el tema. Pero bueno, hasta allí, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, recapitulo, los discípulos están caminando en un día de reposo, bien, el sábado, que según las reglas religiosas del día, el sábado, bueno, según la Biblia, o sea, según el Antiguo Testamento, no se podía trabajar el sábado, ¿no? Pero según las reglas del día, no se podía cosechar y técnicamente llamaban lo que estaban haciendo los discípulos de coger un manojo de trigo o lo que fuera, recogerlo y comerlo. Eso técnicamente, bien, según la definición de los fariseos, era cosechar, que era, o sea, también trabajar, que estaba rompiendo el mandamiento de no trabajar el día de reposo. Bien, situación muy extrema, muy rara y no tiene nada que ver con lo que hacemos hoy en día, pero hay que explicar un poquito lo que está pasando. Entonces, los fariseos se enfadan. ¿Por qué? Porque los discípulos están rompiendo, según ellos, pues una de las reglas que han impuesto. Y y yo creo que muy obvio para todos, incluso para los fariseos, ¿no? Que estamos hablando de un tecnicismo, muy tecnicismo aquí. Dios mandó no trabajar el día de reposo. De hecho, es uno de los mandamientos, uno de los 10 mandamientos, ¿no? Y cuando lo dijo Dios, no estaba hablando de que no puedes pasar por el campo y imagínate, pues hay un árbol con una manzana, coger esa manzana y comerlo. Obviamente, un poco o sea, no hay que usar muchísima porcentaje del cerebro, ¿no? Para entender que de eso no estaba hablando Dios cuando dijo no hay que trabajar en el día de reposo. Bien, debería ser bastante claro y me imagino, o sea, no eran más tontos en esos días que nosotros. Eso lo entendían los discípulos y por eso pues comían, estaban haciendo lo que estaban haciendo. Bien. Bueno, los fariseos eran tan ritualísticos, por seguir usando esa palabra, no sé si he inventada o no, eran tan cuidadosos o tan religiosos, quisquillosos, que acusaban a los discípulos de ser peores personas, o menos religiosos, o menos espirituales que ellos. ¿Por qué? Porque estaban, pues según ellos, trabajando en el día de reposo, ¿no? Estaban rompiendo, o acercándose a romper el mandamiento. Bueno, ¿y Jesús qué les dice? Bien, Jesús les pone un ejemplo de la Biblia, un ejemplo muchísimo más extremo que los discípulos, o sea, lo que los discípulos hicieron muy claramente, en blanco y negro, no estaba mal. No era lo que había dicho Dios del día de reposo, bien, obviamente. Pero Jesús va y habla de un tema, pues realmente que podría ser controversial, y habla y dice que estuvo bien, o sea, lo bendice. Y es una historia en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde David y sus hombres están huyendo del rey Saúl. Es un tiempo de momentos extremos, momentos de emergencia. Están siendo injustamente perseguidos, o sea, están en el lado del bien, están sirviendo a Dios, siendo perseguidos y sin tener comida, están con hambre, se acercan al campamento de los sacerdotes y comen pan santo. Bien, por poner un poco de ejemplo, lo más cercano sería pues comer lo que el pan pues, que usamos como en la cena del Señor en la iglesia, que como digo, no es pan santo ni mucho menos, ¿no? Pero apartado, un pan diferente que, según las escrituras, no lo podían comer los que no eran sacerdotes. O sea, estaban rompiendo un mandamiento de la Biblia, en ese caso, para comer de ese pan. Ahora, ¿qué pasa? Eran tiempos extremos, los sacerdotes estaban a favor, o sea, los sacerdotes le dieron esa comida, no estaban robando ni nada de eso, y Jesús está diciendo, no hicieron mal ellos en esa situación al entender por qué había puesto Dios ahí la regla, y ellos no estaban pecando al hacer lo que hicieron, aunque iba pues técnicamente en contra de lo que Dios había dicho. ¿Bien?
tema complicado y bueno, yo no sé si estoy explicándolo muy bien aquí, pero de eso está hablando Jesús. Hicieron algo que por la situación extrema en la que estaban, Dios dijo que no estaba mal. Y lo sensato, lo que era sentido común, era correcto lo que estaban haciendo. Bien. Y dice Jesús, ellos lo hicieron y no está mal. De hecho, pues Dios les bendijo, Dios les defendió, bien. Dios demostró que lo que estaban haciendo era bien. Y lo que están haciendo los discípulos es lo mismo, pero en cantidad muchísimo inferior. O sea, otra vez volvemos al tema del ritualismo, o religiosidad. Los fariseos, lo que nosotros hoy en día llamamos muchas veces el legalismo, los fariseos estaban elevando las normas que habían puesto, regulaciones, costumbres espirituales, costumbres de cristiano, o no de cristianos, costumbres espirituales suyas, los estaban elevando y se habían olvidado del propósito por el cual se hacían. Y ojo, que yo creo que esto es muy muy importante para los cristianos hoy en día. Nosotros, muy fácilmente, como cristianos, vivimos la vida cristiana y somos personas de hábito, ¿no? Somos criaturas que formamos hábitos y hacemos las cosas por hábito. Bien, pues si el domingo te levantas por la mañana, vas a la iglesia sin pensarlo, porque es lo que haces todos los domingos, ¿no? Si lees la mañana, pues por la mañana te levantas, lees la Biblia y lo haces pues por hábito, porque al repetir las cosas muchas veces se convierte en un hábito, en una costumbre. Y lo que Jesús está enseñando es ten mucho cuidado con que el hábito se convierta en, o sea, que el hábito se desconecte del propósito por hacerlo. Bien, y esto es una verdad bastante compleja, una verdad muy interesante y para estudiar y pensarlo mucho, ¿no? No debemos, como cristianos, hacer las cosas sin pensar por qué lo estamos haciendo. Y no sirve hacer las cosas únicamente por costumbre. ¿Bien? Y dice uno, oye, pero si yo estoy haciendo lo correcto, ir a la iglesia es bueno, y sí que lo es, claro. Y leer la Biblia todos los días es bueno, y desde luego, es imprescindible. Bien, pero no debemos hacer estas cosas sin entender por qué las hacemos. No debemos hacer las cosas simplemente por hábito. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque, como digo, somos criaturas del hábito, muy fácilmente entramos en una rutina y nos podemos olvidar del porqué. Y cuando viene un tiempo de excepción, como por ejemplo los discípulos que están con Jesús, que no están ayunando en este momento, ¿por qué? Porque están con Jesús y no hace falta. Cuando viene el momento excepcional, y si puedo otra vez mencionar el COVID, pues viene una pandemia y las iglesias tienen que lidiar con una cosa que nunca, o en mucho tiempo no hemos lidiado con ello, ¿no? Viene ese momento diferente y si estás pensando en el porqué de las cosas, por qué hacemos lo que hacemos, pues puedes adaptarte, puedes actuar conforme a lo que es correcto en esa situación. ¿Bien? Que, bueno, es lo que intentamos hacer, estamos intentando hacer en la iglesia. Si no tienes claro el por qué haces las cosas y simplemente las haces porque así las has hecho siempre, llegas al peligro de ser como los fariseos, ¿bien? Que hacían las cosas y se enfocaban demasiado en la tradición, en su forma de hacer las cosas, y trataban el no hacerlo como un pecado. Y eso está muy mal, ¿bien? Y de hecho Jesús habla de ello muchas veces y demuestra el pecado del legalismo en los fariseos cuando hacían estas cosas, ¿bien? Yo dije que no me iba a alargar, ya me he alargado un montón y no vamos a pasar más tiempo hablando de esto. Yo he encantado de hablar uno a uno, si alguien quiere seguir hablando del tema, porque es un tema muy, muy complejo, muy profundo y, bueno, es importante. Pero bueno, de eso está hablando Jesús, ¿bien?
no ser legalistas, no seguir la tradición simplemente por la tradición, bien, hacer las cosas entendiendo por qué se hacen. Eso debería ser nuestra vida como cristianos, bien. Bien, no voy a decir más. Claro, el último versículo dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y aquí todo lo que estaba diciendo, bien, el día de reposo era el tema de ese momento, pero bueno, nosotros pues, no nos preocupamos tanto por eso. El tema que los judíos, los fariseos le estaban acusando a los discípulos era por no cumplir, según ellos, el ritual del día de reposo. Pues Jesús está diciendo, yo soy más importante, yo soy mayor que el día de reposo. ¿Bien? Y hay que priorizar las cosas. Y los discípulos, al estar con Jesús, estaban haciendo algo muchísimo más importante que seguir las reglas un poco estúpidas y muy exageradas de los fariseos en ese momento. Todo esto para decir, ¿no? Jesús está por encima de todas las reglas porque Él es el que hizo las reglas. ¿Bien? Él es el que escribió todas las normas de la Biblia. Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a terminar allí. Voy a orar. Que el Señor aclare cualquier duda que haya dejado yo en nuestras mentes. y ahí lo dejamos. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Gracias por este tiempo en la palabra. Pido que tú lo hayas usado en el corazón de alguno, de los que están escuchando. Te damos tantas gracias por que la Biblia es pues tan relevante hoy, que es tan importante para nosotros. Pedimos que ayudes a cada cristiano, cada uno que esté aquí escuchando, pues bendíceles esta semana y todo lo que hagan sean para tu gloria. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.